Muchas gracias, buenos días. Antes de empezar, quiero agradecerle a mis colegas del Comité Ejecutivo de REDLAC y obviamente a Antón por haberme invitado a participar como moderadora en este panel tan protagónico, sobre todo en las finanzas del clima y las finanzas de la biodiversidad. El mundo del carbono, con componentes de transacción y que involucra al sector corporativo y extractivo, existe hace rato. Para los que tenemos más años, es muy común el concepto del mercado del mecanismo de desarrollo limpio y cómo eso generó unos mercados obligatorios en una parte del mundo. Y eso estaba asociado al protocolo de Kioto. Muchos años después, en el 2015, tenemos el Acuerdo de París, donde creo que nos dimos cuenta que no nos había funcionado muy bien todo lo anterior y volvimos a fijar metas, fijar metas para lograr disminuir el aumento en la temperatura. Creo que si miramos los periódicos de todos los días, vemos que creo que tampoco lo estamos haciendo tan bien. Sin embargo, hay un éxito, y el éxito es que estamos conversando con todos los sectores de la sociedad. Eso no sucedía antes, y eso creo que lo tenemos que valorar mucho. Todo este desarrollo ha generado que hoy haya mercados voluntarios, donde los individuos participan en transacciones de carbono por distintas razones a las obligatorias, o los mercados voluntarios y regulados que existieron en el mecanismo de desarrollo limpio, pero que hoy existen en estados como el estado de California y otros. ¿Por qué me invitaron a estar aquí? Quería saber si de producción pueden proyectar una diapositiva que tiene un código QR. Creo que fui invitada a participar como moderadora en reconocimiento de lo que ha hecho el Fondo Acción en el mundo, o en lo que yo estoy llamando ahí el ecosistema de carbono. Para no tomar tiempo del panel y de la conversación interesante de los panelistas, les dejo un código QR para que puedan explorar un poco esto. Pero no puedo terminar esta intervención sin reconocer que lo que hacemos y lo que sabemos en el Fondo Acción es gracias a lo que pasó en REDLAC. Fue con REDLAC, y veo aquí a Rosa, a Manuel, a Tito, compañeros en un esfuerzo por hacer un estándar de carbono apropiado para la Amazonía. Ese es el poder de REDLAC y creo que no lo debemos subestimar. Pero también porque el fondo fue audaz y se lanzó a trabajar con el sector extractivo, cuando las ONGs de conservación no lo hacían. Y reconozco y doy muchas gracias a la oportunidad de estar aquí. Quisiera presentar a nuestros panelistas. Nuestros panelistas nos van a dar una visión muy interesante y muy activa de lo que está haciendo el sector corporativo en esto que estoy llamando el ecosistema de carbono. Primero quisiera invitar a Gisela Alfaro Valle. Ella es jefe de sostenibilidad de Lima Expresa en Vinci Highways. Gisela es antropóloga con una maestría en gestión y desarrollo urbano, sostenibilidad y cambio climático. Tiene 12 años de trabajo en construcción, en el sector de construcción, minería y concesiones viales, y hoy está apasionada por impulsar la movilidad positiva. Muchas gracias, Gisela, bienvenida. Quiero invitar a Carlos Adriansen, del grupo UNACEM, gerente general de Seguridad, Sostenibilidad y Ambiente. Carlos es ingeniero ambiental con una maestría en gestión de la energía, también profesor de posgrado de la Universidad Científica del Sur y presidente del Comité de Asuntos Ambientales y Sociales Nacional para la Minería, el Petróleo y la Energía, con 18 años en gerencia de asuntos ambientales que incluyen, por ejemplo, cumplimiento de obligaciones ambientales, responsabilidad socioambiental y cumplimiento de las ODS. Bienvenido. Adelante. Y por último, quiero invitar a Cecilia Ravich de Southern Peaks Mining. Ella es vicepresidenta de Asuntos Ambientales. Cecilia es biotecnóloga con una maestría en ciencias y una maestría en negocios. Trabaja en el desarrollo de proyectos de sostenibilidad ambiental, social, económica en el sector de energía y extractivo. Dedica parte de su tiempo al cumplimiento de estándares, regulaciones ambientales y sociales, y su pasión está en el desarrollo sostenible de la minería. Muchas gracias.
¿Me oyen? ¿Sí? Okay. Quiero empezar por preguntarle a Carlos y a Cecilia que nos cuenten qué motiva las acciones de medición de huella de carbono asociada a la empresa en la empresa que están en este momento. ¿Los motiva la responsabilidad corporativa, el cumplimiento de regulaciones y obligaciones en su país o en sus países de operación, o están abordando esto desde una perspectiva integral que trasciende esas dos anteriores? Les pido que seamos lo más cortos posibles para poderles hacer otra pregunta después y que puedan interactuar más eficientemente con esta audiencia. Empieza, Cecilia, por favor. Bueno, buenos días. Gracias, Natalia, por la pregunta. Nosotros, como compañía, nosotros tenemos una unidad minera en operación y el desarrollo de un proyecto minero Greenfield. Decidimos, a raíz de la pandemia, cambiar un poco la visión de la minería hacia el exterior, ¿no? Cambiar el comportamiento interno. Empezamos a medir todo, huella hídrica, huella de carbono, porque decidimos que había que migrar al estándar internacional, no por tener un estándar, sino porque queremos ser el referente que lidera la transición energética. O sea, nuestro negocio ya no es extractivo, nuestro negocio está asociado a la transición energética para el cambio climático. En esa línea era importante entender cuál era nuestra línea base, ¿no? Porque no solo cambia lo que mides y qué haces en función de lo que mides, sino cambia tu gobernanza, cambia tu estructura, cambia cómo enfocas los derechos humanos de tus trabajadores, es un cambio global. En lo que nos compete específicamente aquí, decidimos que medíamos huella hídrica y huella de carbono porque es finalmente las huellas más grandes mineras y nos iba a permitir tomar acciones que generen un impacto real a largo plazo. En esa línea empezamos a medir 2019, 2020, 2021, 2022 y pudimos implementar, bueno, pilotos este 2023 que ya verán en la huella del próximo año, que nos han permitido entender cuál es nuestra interacción y nuestro rol en esto que queremos hacer, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, como minería de cobre, el consumo de energía tanto de la red para la planta concentradora como el consumo de acarreo de mineral ha sido lo principal, es casi el 85% de nuestra huella. Y en función de estas mediciones empezamos a hacer cambio. En 2020 contratamos 100% de la energía que se abastece por la red como energía renovable. Es un poco, en Perú, la entrada al mercado de la energía renovable es un pool desde el sector extractivo, ¿no? Porque la regulación ahí tiene todavía unos candados que no nos permiten avanzar con esa energía, sobre todo la no convencional. Y empezamos también a abordar el siguiente punto, ¿no? O sea, si ya lo primero es mi planta concentradora y esto lo tengo cubierto con energía renovable, bueno, ¿qué es lo siguiente? Y lo siguiente es el consumo de combustible para maquinaria móvil. Y en esa línea hemos empezado un piloto de camiones eléctricos de acarreo de interior mina. Hemos tenido el primero que está todavía en un piloto dentro de la unidad. Es un camión que entra al socavón, no es una mina de tajo abierto, es un camión que entra al socavón con condiciones de humedad, con condiciones de rampas empinadas, y el desempeño hasta ahora ha sido para nosotros súper bueno. Estamos calculando del piloto que podemos ahorrar entre 50 y 100 toneladas de CO2 equivalente por camión por año. Y una unidad minera como la nuestra, que es mediana, tiene alrededor de 40 y 50 camiones para acarreo de mineral. Imagínense el impacto que tiene lograr una transformación de electromovilidad a ese nivel en minería, ¿no? Entonces, si estamos abordando ya el consumo de energía de la planta concentradora, que es lo más intenso, y luego la electromovilidad, nos queda un 15% en gestión de residuos y lo demás es de verdad muy, muy pequeño, que queremos empezar a abordar el próximo año. Entonces, para nosotros sí ha sido gravitante poder medir y poder entender, bueno, dónde estamos parados y hacia dónde tenemos que avanzar. Pero yo creo que parte mucho de tomar conciencia de que somos un sistema, ¿no? Todos estamos en un solo sistema, termodinámicamente hablando, y todos tenemos que ser parte de la solución. Y una minería que no es una minería sostenible solamente va a ahondar el problema, y nosotros queremos ser una solución y no un problema más.
Muchas gracias, Cecilia. Carlos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. A la pregunta, ¿qué nos motiva? Yo diría en primer lugar, ¿qué nos viene motivando? Lo pondría en progresivo. ¿Por qué? Porque somos un grupo peruano, principalmente productores de cemento, un grupo que hoy día tiene presencia en 5 países en América, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, que venimos creciendo muy fuerte, pero que desde nuestros orígenes la visión del crecimiento ha ido de la mano con la conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales. Hoy día, por ejemplo, en Perú, donde nuestra operación es la más grande, el 95% de la energía eléctrica que utilizamos es renovable. Tan solo un poco, 5% como le llamamos acá, en las horas punta, pero el 95% es renovable. Tenemos una planta de cemento, una de las más grandes de América Latina, 15.000 toneladas de producción día, que funciona con gas natural, que la convierte en una de las plantas más limpias del mundo por el combustible que utiliza. Tenemos iniciativas como las que comentó Pedro Gamboa en la reunión anterior de conservación de reserva paisajística, conservación de lomas. En realidad nuestra visión siempre ha sido ver a la naturaleza como un socio estratégico de nuestro negocio. Nosotros no extraemos, nosotros gestionamos recursos hídricos en nuestras operaciones hidroeléctricas, gestionamos recursos hídricos también en nuestras operaciones de cemento y de hormigón, gestionamos conservación, servicios turísticos, ecosistémicos turísticos, y ahora el siguiente paso es la gestión de nuestra huella de carbono. ¿Cómo convertirnos carbono neutrales en el 2050? En el 2021, nuestra gerencia general corporativa, Pedro Lerner, nuestro gerente general corporativo, declaró la meta del grupo de la carbono neutralidad al 2050. Y para que eso no sea una mera declaración, estamos trabajando muy duro, poniéndonos metas de mediano plazo hacia el 2030, reducir nuestras emisiones en un 20%, adecuarnos a las metas globales de la Asociación Global de Cemento y Concreto y a las metas regionales de FICEM. Así que, digamos, lo que nos motiva es nuestro ADN, ver al entorno, ver a la naturaleza como un socio estratégico de nuestro negocio en el mediano y en el largo plazo. Gracias, Carlos. Gisela, yo te voy a hacer la misma pregunta, pero dada la actividad tan interesante que ustedes tienen y la interacción con proyectos forestales, quería que incluyeras ese aspecto en la respuesta de qué los motiva, cómo han mitigado y están mitigando su huella, qué los motiva y qué los ha llevado a trabajar directamente con proyectos de captura de carbono y bosque. Sí, muchas gracias por la invitación. Buenos días con todos y todas. Estoy aquí en representación de Lima Expresa. Nosotros formamos parte de Vinci Highways Perú. Es un grupo francés de concesiones viales que en Lima tiene una concesión vial, que es la vía de evitamiento y la vía expresa línea amarilla. Son 25 kilómetros de vía que atraviesan 11 distritos principalmente y conectan Lima y el Callao. Nosotros, ¿qué nos motiva y qué nos viene motivando? Nosotros como parte de Vinci Highways tenemos metas ambientales al 2030, como es reducir en 51% nuestras emisiones con respecto al 2018, reducir nuestro consumo de agua al 50% también y 0 residuos en rellenos sanitarios. En la línea de emisiones, desde el 2018, hemos iniciado con la medición de la huella. Por nuestra actividad de operadores de una concesión vial, nosotros tenemos que asegurar la fluidez y la conectividad de la vía. Eso implica principalmente que nuestra fuente de energía sea por el consumo de energía eléctrica, de todo lo que implica el tener alumbrado y en funcionamiento la infraestructura vial, porque tenemos un túnel inteligente, los que han pasado por la vía Seguro de Lima, el Callao, el túnel Lima Expresa, que consume energía, y también el consumo de combustible
porque hay todo un despliegue de flota vehicular para atender situaciones o atenciones viales que se pueden dar en las vías cuando un cliente tiene algún inconveniente. Al identificarlas, he hecho un análisis de estas principales fuentes y venimos haciendo este cálculo de emisiones desde el 2018 a la fecha. Eso nos ha permitido establecer metas anuales concretas, medidas concretas de reducción y también generando esas oportunidades de adquirir créditos de carbono. ¿Qué medidas nos hemos enfocado? Y principalmente lo que nos ha ido motivando es esta meta corporativa que desde París debemos reportar cómo va el avance, principalmente la flota vehicular, la electrificación de la flota vehicular, apostar por paneles solares también, encontrar también soluciones en la tecnología para poder medir con mucho más y atender el consumo de nuestra energía eléctrica y resolver cualquier problema en la infraestructura que podría elevar nuestro consumo y alertarnos a tiempo para atender esa situación oportunamente. Nosotros venimos midiendo la huella desde el 2018, como les digo, siempre al año que viene se establece una meta, medidas, y el cálculo que vamos haciendo nos auditan organizaciones desde la Casa Matriz como también desde aquí de Perú. ¿Desde cuándo adquirimos créditos de carbono? Desde hace 3 años. La primera motivación fue el programa de Huella de Carbono Perú del Ministerio del Ambiente. Tenían un programa que incentivaba al sector privado no a adquirir créditos de carbono, que en realidad no es la principal motivación tampoco, sino es ir reduciendo nuestras emisiones. Nuestro trabajo está primero en ir logrando esa reducción y en lo que respecta a emisiones residuales, encontrar en este mecanismo una manera de contribuir a la conservación de las áreas naturales y también de proyectos sociales que tienen impacto en las comunidades. Esa ha sido la principal motivación. Desde la empresa también, las metas de emisiones es una meta transversal en la compañía, como pueden ser metas también financieras u otro tipo de metas. ¿Qué quiere decir? Que si no se logra esa meta transversal, por ejemplo, el bono económico de jefes, gerentes y directores se ve afectado. El no tener avances en nuestra meta de reducción de emisiones es también una meta que nos involucra a todos. Y en créditos de carbono hemos encontrado también el interés de la Casa Matriz porque podamos, como empresa que está en Perú, contribuir a la conservación de la Amazonía. Muchas gracias. Vamos muy bien de tiempo. Entonces le anuncio a mis panelistas que están tan juiciosos que va a haber una pregunta sorpresa. Quería pedirle y empezar con Carlos esta vez. Están frente a un foro de fondos ambientales, de donantes, de cooperantes internacionales, multilaterales, bilaterales. ¿Qué oportunidades de nuevas conversaciones o sinergias ven en estar interactuando con un grupo así? Como han visto, REDLAC acoge e integra organizaciones de muchos países, ustedes tienen operaciones en varios países. Entonces quería que compartieran con esta audiencia dónde ven la posibilidad de ampliar interacciones y conversaciones. Carlos. Bueno, a ver, oportunidades. Desde un inicio, cuando hemos venido desarrollando estas iniciativas, una característica que ha marcado nuestra acción es ir haciendo camino al andar. Cuando en el año 2009 conformamos el patronato de la Reserva Paisajística Noro Yauyos Cochas en la cuenca del río Cañete, al sur de Lima, éramos el primer patronato que se creaba. Tuvimos que conversar mucho con el CERNAM, conversar mucho con Profonampe, que nos ayudó mucho en ese momento, para crear ese mecanismo. Es decir, cómo una empresa privada conformaba un patronato para conservar un área natural protegida. Tuvimos que, con ayuda de ellos, crear cosas. Cuando en el año 91 se conforma el Santuario de la Flor de Amancae, 70 hectáreas, era la primera empresa privada que invertía en la conservación de un recurso natural emblemático y de un ecosistema tan frágil.
Cuando en el 2021 se crea el área de conservación privada Santuario Amancae con 782 hectáreas, también fuimos los primeros. Cuando en el 2014 el patronato se incorpora a la UCN, también fuimos los primeros. Digamos, hoy día, ¿por qué estamos acá? Para no seguir siendo los primeros, para no andar solos, para andar en conjunto. Ustedes conocen mucho más de conservación que un grupo empresarial, cementero o energético. Así que estamos acá para pedir apoyo. Y estamos acá también porque está el Estado, está el Ministerio del Ambiente, hay exministros del Ambiente aquí. Y una estrategia importante para disminuir nuestra huella de carbono es la cogeneración de residuos sólidos en los hornos de cemento. En el mundo se hace. En Europa, más del 40, más del 50% de la energía que se utiliza en los hornos proviene de los residuos bien manejados. En la región, el promedio es 17%. Y en el Perú tenemos el récord de 0%. 0%. ¿Dónde van nuestros residuos? A botaderos, a algunos rellenos sanitarios, a los ríos, a los mares y a las áreas naturales protegidas. Ahí va la basura del Perú. Invitamos, porque nos consideramos un aliado estratégico, no estamos inventando la pólvora, simplemente hay modelos que ya funcionan. Traerlos y hacerlos andar aquí, solos no lo podemos hacer. Necesitamos, de hecho, el apoyo del Ministerio del Ambiente, de los ministerios productivos, de los fondos ambientales, de las agencias de cooperación, y a eso hemos venido. Fantástico, Carlos. Cecilia, cuéntanos. Bueno, por mi lado, un poco también quería comentar, nosotros desde la industria, que me gustaría que se dejara de llamar extractiva, ¿no? Porque suena a terriblemente explotadora. Sí es cierto que muchos años atrás, y de repente 100 años atrás o miles de años atrás, la minería ha sido una industria bastante hostil. Pero así como en los 70 también a las mamás le decían que se fumen un cigarro para relajarse cuando estaban embarazadas porque le hacía bien al bebé, y hoy sabemos que no es así. Ha habido una transformación tecnológica minera, ha habido una transformación del comportamiento y del entendimiento. Hoy nosotros somos los articuladores del territorio, somos los que estamos ahí. Cuando viene un alcalde y te dice necesito invertir 200 millones en adecuar un río porque se me inunda el pueblo todos los años, no va donde el fondo ambiental, no va al banco, va a la empresa que está ahí en el territorio. Nosotros somos personas jurídicas, somos empresas que estamos en territorios remotos, recónditos. Y estamos intentando articular todo el territorio de la mejor manera, autoridades locales, autoridades nacionales. Bienvenidos todos los que están ahí. Ahorita estamos tratando de consorciar a todos los privados, ¿no? En el Perú, por ejemplo, en la costa, una de nuestras unidades está en el desierto costero. Tenemos un montón de pollos al lado, ¿no? Tenemos un montón de privados, de empresas grandes que necesitamos articular porque el territorio nos pertenece a todos los habitantes, pero habemos pocos que tenemos la cercanía o la capacidad de alcanzar instituciones transnacionales, de tener llegada con el Estado, de que se nos abra la puerta, ¿no? A veces hay alcaldes de localidades muy pequeñas que les cuesta mucho llegar o que de repente ni siquiera conocen todos los mecanismos que existen para financiar este tipo de emprendimientos. Como decía Carlos, o sea, nosotros que estamos ahí, el problema de agua, saneamiento, gestión de residuos es gravísimo en el territorio nacional y nosotros no podemos solos, ¿no? Porque finalmente somos empresas y se nos busca como si fuéramos la solución a los problemas y podemos ayudar en una parte, pero o sea, somos el hermano, ¿no? Digamos, el hermano mayor de la familia, pero no somos los papás. Y necesitamos más apoyo para poder llegar, ¿no? Es importante que se entienda que nuestras industrias están en el territorio y tienen la capacidad de articularlo, pero necesitamos el soporte de todos, ¿no? Algo que también el sector minero, energético, petrolero ha estado entendiendo en los últimos 10 años es que la cadena de abastecimiento es gravitante, o sea, necesitamos integrarnos todos.
proveedores locales, proveedores grandes, pequeños, medianos, porque todos vamos a participar de esta gestión, ¿no? Entonces, de repente, desde nuestro lado, no solo ver nuestros procesos, sino cómo podemos integrar a esa cadena o integrar a las empresas que participan de esa cadena, ya sean comunales, grandes o pequeñas, de esa preocupación o de esos trabajos o tareas que son pendientes para abordar el territorio. Me parece súper importante, nosotros estamos tratando de trabajar en esa línea, no es tan sencillo. Es importante que empresas como UNACEM, que han empezado a marcar la línea, varios la sigamos. De hecho, yo me copié de ellos cuando contacté a Profonampe y estamos tratando de trabajar en proyectos que tienen un impacto muy grande. A veces cuando la gente habla de sostenibilidad piensa que es solo un tema social, ¿no? O que economía circular es reciclaje, y no es así. Tenemos que abordar la sostenibilidad como un todo, es un marco de referencia de toma de decisiones empresariales. Estamos trabajando la circularidad desde la ingeniería para dejar de producir residuos, y los residuos no solo son domésticos, industriales, hablamos de residuos mineros, hablamos de relave, hablamos de dejar de ocupar espacio con basura que podría no existir, ¿no? Pero una vez más, aquí están los especialistas, no somos nosotros, y más bien venimos un poco a decirles, estamos con las puertas abiertas, nos interesa colaborar y nos encantaría poder participar de espacios conjuntos, ¿no? Muchas gracias. Gisela. Sí, creo que el hecho de que el sector privado participe de esos espacios es una evidencia real de que tenemos una agenda en común. Una agenda donde el sector privado también es responsable de tomar medidas concretas para que el problema pues no siga creciendo, y también identificar nuevas formas para que el sector privado pueda contribuir a por ejemplo, apostar por la preservación de nuestros entornos. Creo que el mensaje para nosotros es claro, ¿no? Es una agenda en común, y cuando nosotros, por ejemplo, comenzamos a trabajar todo el cálculo de la huella, implementar medidas de eficiencia energética concretas, y luego identificar que a través de la adquisición de créditos de carbono había un mecanismo para poder contribuir a proyectos con un fin social y ambiental positivo, vimos también si en nuestro entorno en Lima había entornos naturales donde quizás podríamos también hacer esa contribución. De hecho, desde París, si bien estos proyectos, la mayoría están en la Amazonía, porque nos pedían también que sean proyectos que tuvieran certificaciones específicas, tanto cuando postulamos, cuando obtuvimos la 4ª estrella del Ministerio del Ambiente, y desde la Casa Matriz igual. Por ejemplo, nosotros en Lima sí se convive con las lomas costeras, quizás también podrían ser entornos naturales que tengan estos mecanismos que le permita al sector privado encontrar un vehículo ahí también para poder contribuir a su preservación. Por otro lado, ayer también conversábamos con algunos colegas presentes en el foro. Como concesionaria vial estamos muy cerca a la comunidad de Cantagallo, en Lima, que agrupa a miles de familias que han venido de la Amazonía durante muchos años y viven en condiciones con muchos problemas en la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo también encontrar mecanismos de poder, como sector privado, contribuir a que se solucionen problemas estructurales relacionados también a las comunidades nativas? Entonces, creo que estos espacios nos permiten plantear esa agenda y poner en la mesa acciones concretas. Muchas gracias. Nos quedan 11 minutos. La pregunta sorpresa es, por favor, en 1 o 2 frases, piensen en su sector. Infraestructura vial, cemento, minería cobre o minería. ¿Qué falta para que sus colegas lo sigan? ¿Qué falta para que tomen acción y escalen y lleguen al punto donde ustedes están, o para que ustedes crezcan en la transformación en la que están embarcados? Creo que si no lo hemos logrado es porque algo está faltando. Entonces, en 2 frases, ¿quién quiere empezar? Bueno, faltan temas regulatorios.
faltan temas regulatorios que nos permitan avanzar a gran escala con estas cosas. La mayoría de temas son innovación y la innovación no está regulada y hay trabas. Y luego fondos, ¿no? Fondos para poder invertir, por ejemplo, si yo quiero cambiar toda mi flota de camiones, son 40 camiones, no puedo hacerlo sola en un solo año, no tengo que ponerlo en 10, podría hacerlo en 1 con otro tipo de financiamiento verde. Mis relaveras, pasar a relaveras secas, que es una realidad que ya existe, reducir el 90% del área impactada por una unidad minera solo por quitarle el agua al relave, implica tener plantas de filtros que son súper caras y yo creo que va por ahí, o sea, tiempo y presupuesto. Es fácil. ¿Quién más? Yo creo que hay dos, yo lo resumiría en 2 palabras, una medio frase. Y es, yo creo que primero debemos tener un norte común. Nuestros países, América Latina, debe tener un norte común. El señor Rodríguez, CEO de la GEF, fue muy claro en contarnos la experiencia de Costa Rica, cómo sector público, privado entiende su rol con respecto a la conservación, con respecto a los servicios ecosistémicos y define un norte. En algunos de nuestros países nos está faltando ese norte conjunto. Y la segunda palabra es la confianza, porque todavía nos vemos con recelo. Nos vemos con recelo el sector público del sector privado. Si el sector privado propone algo, el sector público dirá, ¿y por qué será? ¿Qué cosa hay detrás? Santos no son. Y cuando el sector público lo propone, más regulación, más normas, burocracia y permisología. Entonces yo creo que nos falta esa confianza que nos permita conocer ambos mundos, generar modelos conjuntos y donde podamos ambos salir beneficiados, porque el sector privado es un negocio y no va a renunciar a ser un negocio. Y el sector público vela por el bien común y tampoco se pide que renuncie a eso. Entonces yo creo que teniendo un norte común y teniendo confianza entre nosotros, tenemos todas para hacerla, como decía en el fútbol, tenemos todas para hacerla, ¿no? O sea, somos un continente riquísimo, que no tiene nada que envidiarle a otros continentes. Nada, ni iniciativas, ni capital humano, ni recursos naturales, ni ganas de hacerlo. Creo que yo lo resumiría así. Gracias. Sí, y yo coincido, resalto la importancia de tener una agenda en común y la articulación. Y la agenda en común, creo que el reto es pasar de este discurso a la práctica concreta, ¿no? Y una agenda en común donde las empresas que formamos parte de sectores similares conversemos y como sector incluso tengamos una línea, ¿no? Un espacio de coordinación y una agenda que conecte también con la agenda del sector público y de los organismos internacionales y con organismos como los que están hoy sentados en este momento. Y esa agenda que aterrice, ¿no? Que aterrice. Creo que en ese sentido el rol de los gremios también puede ser un espacio importante donde se establezca esa agenda, donde se converse y lo que nosotros vemos en nuestra experiencia es que no basta una política ambiental firmada por el CEO, no basta una meta ambiental desde París, que te la regulen y que te la evalúen una vez al año y entonces cargas en tu matriz de reporte a París, esto es, y nadie te revisa, sino es una gestión diaria. Para nosotros ese compromiso, si ustedes sientan al gerente de operaciones, al gerente de mantenimiento vial, los proyectos de reducción de eficiencia energética son de ellos. O sea, ellos son encargados de que esos proyectos se implementen. Y obviamente el mecanismo también está en su bono de desempeño. Es un mecanismo también para que lo sienta suyo. Pero yo creo que es importante estas acciones reales, concretas, y aprender de lo que vienen implementando diferentes empresas. Resalto también que nosotros, detrás de nosotros como empresas, hay una cadena de suministros. Hay muchas empresas detrás que pueden seguir este ejemplo también en acciones concretas. En lo que es alcance 3, por ejemplo, nosotros estamos empezando a trabajar con nuestros proveedores. En este momento, 3 empresas
de servicios estratégicos, como es una empresa de mantenimiento eléctrico vial que nos da un servicio estratégico, del mantenimiento de áreas verdes, que forma parte de nuestro contrato de concesión con la Municipalidad de Lima, la limpieza, porque todos los días recogemos como casi 18 o 20 toneladas de los 25 kilómetros de residuos no generados por nosotros, sino por todos los usuarios que pasamos por la concesión. Y con estos proveedores han empezado a medir su huella. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Que la midan? ¿Que los auditemos para ver si la midieron bien? No, que propongan proyectos concretos a ser implementados. Y lo otro que para mí es clave, aparte de la agenda en común y aterrizar esta agenda, es la articulación. Y la articulación implica que luego de espacios como este, no solo nos reúna 3, 4, 5 días, sino que nos permita generar un vínculo para reuniones posteriores, trabajos posteriores, que nuevamente aterricen en acciones concretas. Muchas gracias. Cecilia, ¿quieres añadir algo? Sí, hay algo que quería añadir para no olvidarme asociado al título de esta conferencia, de este panel, que es el carbono, ¿no? En muchos lugares del mundo, las metas de carbono están asociadas a emisiones. En el caso de Perú específicamente, está orientada a conservación de ecosistemas terrestres y reforestación, porque estamos en una cuenca del Amazonas. De repente para muchos países de Latinoamérica es igual, entonces es importante no solamente concentrarnos en cuánto emito o cuánto puedo compensar, porque en Perú, por ejemplo, si vemos los indicadores de la Agencia Internacional de Energía, estamos en otros de otros, ¿no? A nivel de emisiones. Entonces hay que tomarlas en cuenta y hay que reducirlas, pero nuestra responsabilidad principal está asociada a adaptación a cambio climático, conservación de territorio y conservación de ecosistemas terrestres, y en eso tenemos que unirnos todos para trabajar. Nada más, gracias. Muchas gracias. Nos quedan 3 minutos. Quiero darles las gracias a este panel porque jugaron las reglas de menos formalidad, aceptaron el reto de la pregunta sorpresa, pero además porque le dan una visión que creo que cierra muy bien estas primeras conversaciones de la mañana. Tenemos claramente todos los elementos en la mesa. ¿Por qué no tomamos acción más rápida y decidida? Está el sector corporativo hablando desde su gestión y abriendo las puertas para el tercer sector. Está el tercer sector, los fondos ambientales, con conocimiento y capacidad para facilitar la gestión y para movilizar recursos, no solamente los descritos por nuestra conferencia magistral de esta mañana, sino también los descritos por Jessica del sector financiero. Entonces creo que ya no estamos en el momento de algo falta, estamos en el momento de todo lo tenemos y creo que la acción la tenemos que tomar colectivamente pero inmediata. Entonces con esto les agradezco la atención y creo que nos van a tomar una foto que se va a demorar 2 minutos porque eso es lo que nos sobra. Gracias.